José Dantes, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político, responsable de los asuntos jurídicos. ¿Es así o secretario jurídico? ¿Cómo es? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Cristian. Sí, exactamente así como tú has dicho. El orden no altera el producto. Dantes, los 2 años de gobierno del presidente Abinader, a la luz de lo que luce un relanzamiento con los decretos que vimos el miércoles pasado, ¿cómo evalúas estos 2 años? Mira, yo creo que realmente cuando tú sales a la calle y tú escuchas el parecer de la sociedad dominicana, tú te das cuenta de que la evaluación de esos 2 años es una evaluación negativa. Negativa porque la gente se ha estado dando cuenta de que su condición hace 2 años era muy superior a la que tienen ahora. El alto costo de la vida impacta de una manera negativa y significativamente en los bolsillos, no solo de la clase baja, sino de la clase media también. Y cuando a eso tú le sumas un deterioro progresivo de los servicios públicos, cuando a eso tú le sumas que no hay una política pública de esta gestión que tú puedas señalar como un buque insignia, como fue en el caso nuestro, una serie de políticas públicas, como la revolución educativa, como el apoyo al campo, como la titulación de tierras, entre muchas otras, pues tú te das cuenta que esto es un gobierno realmente que carece de contenido, es un gobierno vacío. Entonces, a los 2 años tú pudieras decir, bueno, ¿qué han manejado bien para ser justos hasta cierto punto? Hasta cierto punto, el plan de vacunación. Sí, plan de vacunación que gracias a Dios que se establecieron las relaciones con China continental, que fueron los que suplieron las primeras vacunas, los primeros millones de vacunas. Eso por un lado. Y por otro lado, el que te digo, veo pocas luces. Probablemente pudiéramos debatir, y es debatible, el que te digo, la estabilidad hasta cierto punto, porque no ha habido un deslizamiento de la tasa del dólar, un aumento de la tasa del dólar, pero eso es un efecto que realmente se ha mantenido por una fuerte presión que hay, pero ha sido contraproducente porque se ha combinado con la inflación, que es otro de los elementos fundamentales que ha deteriorado la calidad de vida del pueblo dominicano. Entonces, cuando alegan que es un fenómeno mundial, sí, ciertamente, el COVID es un fenómeno mundial, hay una guerra, Rusia-Ucrania, la cadena de suministro ha sido muy afectada por estos dos elementos. Sin embargo, uno se cuestiona por qué razón nuestro país, en este caso, hasta hace unos meses, tenía la inflación, la cuarta más alta en todo el continente. Entonces, de 34 países, ¿qué estaban haciendo los otros 30 que manejaban la situación internamente de una manera que impactara de una forma menos gravosa a sus pueblos? Entonces yo creo que cuando tú pasas balance y tú te das cuenta en el área de la salud, ¿qué hay? El programa de esos medicamentos de alto costo está por el suelo y lo que hace es que le piden paciencia a los pacientes que requieren de estos medicamentos de alto costo para sobrevivir, como si tú le pudieras pedir al cáncer que tenga paciencia y que no te consuma, ¿no? Cuando tú te vas al área de la misma educación, ya vemos, por eso se sustituye a este ex ministro, porque como se dice en el argot popular, no dio pie con bola en 2 años. La revolución educativa que se había llevado a cabo, si bien es cierto que se vio afectada por la pandemia y hubo que recurrir a la virtualidad, no es menos cierto que no aprovecharon la plataforma que se había prácticamente dejado cuasi lista para que el año no se perdiera, tanto con los equipos, o sea, con las tablets, con las plataformas, etcétera. Pero no, lo que hicieron fue querer comenzar desde cero y se perdió el año escolar. No es demasiado dura esa evaluación, no le concede prácticamente nada. Lo que ocurre, tiene que ver con la campaña de destiempo.
No, mira, yo creo que realmente se trata de la realidad y no porque lo diga yo, sino por lo que uno oye en la calle. Vuelvo y te digo, o sea, esto es lo que tú experimentas cuando tú hablas con la gente en la calle. Pero La gente en la calle no le reconoce prácticamente nada a esta gestión. Pero el político sabe, Sí, aunque ha disminuido lo relativo a los impactos por COVID y la guerra, de que hay una situación, y bueno, se agregó ahora con la visita de la señora Pelosi a China, se agregó esa tensión. sí. Pero en el área, por ejemplo, uno ha visto Puerto Rico con violencia, Panamá, que es un país muy estable, con violencia. En Centroamérica hay situaciones, Estados Unidos también viviendo momentos muy difíciles en cuanto a inflación. Y en alguna medida, las autoridades monetarias, económicas de República Dominicana replican lo que han estado haciendo naciones como Estados Unidos. Sí, no. Entonces, correcto. Entonces hay unos impactos amortiguados por sacrificios oficiales. O sea, hay carestía, pero hay otros impactos. Imaginemos si se vendiese el combustible, los combustibles, al precio que marca la cotización de petróleo. Entonces, hay como este balance, el Banco Central siempre está actualizado, hay un crecimiento de 5 puntos tanto, decía hace poco, amortiguamos, y hay un manejo como día a día en función de situaciones que no podemos controlar, que ustedes como PLD, y veo que también la Fuerza del Pueblo lo hace, cuando habla Fernández, como que no reconocen esas cosas. Lo que ocurre es que, si bien es cierto que esos elementos se han tomado en cuenta y por vía de consecuencia se han tomado ciertas acciones en ese sentido, no es menos cierto que, por ejemplo, ¿qué hacen los Estados Unidos? ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron durante todo ese periodo? El gobierno procuró llevarle un auxilio a todas las familias que cumplían con ciertos requisitos y durante cierto tiempo no fueron los beneficiarios de un subsidio. Aquí hicieron todo lo contrario, aquí recortaron los subsidios sociales. O sea, se aumentó. Se aumentó la doble. Supérate. Se aumentó la doble. O sea, se aumentó lo que ellos llaman la doble. Ahora, lo que pasa es que ahí hay un juego de palabras. La tarjeta Solidaridad, que era la que existía cuando nosotros estábamos, era un subsidio compuesto por una serie de componentes. ¿Ok? Tú tienes un componente base, que creo que andaba por los 860 pesos, y luego subsidios focalizados en función del cumplimiento de una serie de requisitos. Por ejemplo, por cada hijo que la familia tuviese en el sistema público, ahí había un subsidio. Había un subsidio por la luz, el bono luz, el bono gas. Si estaban tratando de adquirir una vivienda, pues el bono tierra. Entonces, cuando tú sumabas todos esos subsidios, ¿verdad?, te totalizaban entre 5 a 7 mil pesos. Pero eso se ha mantenido. Entonces, no, desmontaron todos los subsidios y dejaron el subsidio base de 800 pesos, que fue el que duplicaron a 1.600, y por eso ellos hablan de la doble. Pero en la práctica lo que se ha hecho es en realidad una disminución de esos entre 5.000 a 7.000 pesos a 1.600 pesos. ¿Dónde se colocan los 1.500 pesos a 1.000.000 de personas hace unas cuantas semanas? ¿Cómo que, perdón? ¿Dónde colocas la entrega de 1.500 pesos a 1.000.000 de personas? Eso es un anuncio. Hay que ver si se ha producido realmente, porque, ojo, recuerda, este es un gobierno que se caracteriza por dar primeros picazos, por hacer muchos anuncios, pero no veo cortes de cintas. O sea, muchos primeros picazos, pero no cortes de cintas. O sea, las obras que supuestamente se comienzan, no vemos, no que se concluyen, ni que se han avanzado. Monorriel en Santiago, etcétera. O sea, el teleférico de Los Alcarrizos es lo que hasta cierto punto se ve algún movimiento de tierra y bueno, alguna instalación de torres. El jueves inauguraron hace 2 días el hospital Padre Villini. Sí, y creó inmediatamente un conflicto que ya renunció Alejandro Báez y un equipo de técnicos que estaba ahí trabajando. Hay que ver por qué. O sea, cuando tú te vas a cada área neurálgica... El médico dijo que
de que prefería que fuese la comunidad. El gobierno en las negociaciones con el Colegio Médico complace ese reclamo. Ya. Entonces, tú te preguntas, bueno, entonces, ¿para qué han tomado tanto dinero en préstamo si se supone que era para combatir el COVID y sus consecuencias? Estamos hablando de más de 13.500 millones de dólares en 2 años, de los cuales solamente se han invertido menos de 3.000. El resto de ese dinero, ¿dónde está? Está depositado en cuentas del Banco de Reservas, frisado ahí. ¿Pero Entonces, para qué? Esa es una buena pregunta. Es la misma pregunta que nos hemos hecho nosotros. ¿Para qué? O sea, nosotros estamos pagando intereses por una deuda, por un dinero que está frisado. Pero yo te puedo decir para qué es. ¿Para qué? Para, a través de ese dinero, meterlo para las APPs, las asociaciones público-privadas, que tienen una poca fiscalización y que con la modificación de la ley que ellos pretenden hacer, que no pasará en la próxima legislatura, porque no vamos a respaldarla ni nosotros ni la fuerza del pueblo, poder darle recursos frescos al sector privado para que haga estas obras. Las APP, traducidas como la contempla este gobierno, traducidas de una manera coloquial, es el Estado corre con todos los riesgos de un fracaso y el sector privado se lleva la masa y la carne de lo que se pueda generar. Pero PLD aplicó APP. No, ¿No? PLD promulgó APP. Pero el mismo sistema. Pero pero por algo quieren ellos hacer cambios en la ley, porque no les satisface el esquema que se había creado en la ley 4620 o la 4720 creo que fue la ley que promovimos nosotros. Donde había una corresponsabilidad en la gestión, en el financiamiento, en una serie de elementos para el desarrollo de obras, porque ojo, las APP son exclusivamente para obras de infraestructura grandes o para la contratación de un servicio también grande, pero nunca estratégico. Pero es malo que le digan, miren, el sector privado ponga el dinero y vamos a hacer esto bajo este marco legal. Eso... No es malo. Lo que ocurre es que la idea es, venga el sector privado, súmese y vamos a través de la Dirección General de la Alianza Público-Privada, también contar con dinero para poder desarrollar la parte pública. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú te vas al proyecto de ley, tú te das cuenta que le quieren subir, por ejemplo, la comisión que se gana a la Dirección General de un 0.5 a un 2% de cada proyecto. O sea que si tú estás hablando de un proyecto de 200 millones de dólares, saca la cuenta de cuánto es el 2% que le entra solo por comisión a esa Dirección General para supuestamente manejar lo que son los gastos del proyecto. Entonces, ahí hay una discrecionalidad muy grande. Y es que aparte de las APP, la otra apuesta de esta gestión ha sido los fideicomisos. Quieren fideicomisar todo. ¿Lo hizo el gobierno anterior también? No, lo hizo bajo la ley 189-11, que era el fideicomiso para las viviendas de bajo costo y el fideicomiso vial, pero en ningún momento en esos dos se ponía en juego el patrimonio público. Hubo un patrimonio fideicomitido en el caso de Ciudad Juan Bosch, los terrenos, muy bien, pero ahí está Ciudad Juan Bosch. Ahora, por ejemplo, con el fideicomiso de Punta Catalina se crea que se quería hacer de una manera subrepticia. ¿Cómo es? Subrepticia. Subrepticia, exactamente. Se manda al Congreso Nacional un contrato donde se contempla que, primero, ese fideicomiso no estaba atado a la ley de compras y contrataciones públicas. En serio, un gobierno que se jacta de la transparencia. Sino que cada fideicomiso, o en este caso ese fideicomiso podía crear su propio reglamento para compras y contrataciones públicas. Pero eso se arregló. No, eso no se arregló. La reforma de eso lo paramos nosotros. Okay. Exacto. Pero cuando tú ves el contenido de la ley de fideicomiso, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Lo que se planteó no era bueno, pero ahora con la propuesta de reforma no satisface. No, para nada. ¿Y al PLD? No, ni al PLD, ni a la oposición, ni a la sociedad dominicana, porque ¿qué ocurre? La ley 340 no aplica. No hay la de contrataciones. Exacto, la ley 340-06 sobre compras y contrataciones, que debe regir en todo caso las compras y las contrataciones que hagan los fideicomisos.
pero por otro lado no hay un régimen de incompatibilidad ni de consecuencias, en este sentido, a los miembros de los comités técnicos. Un comité que, dicho sea, está predominado por gente del sector privado. Un comité estará formado, dicen, creo que en este proyecto, entre 3 a 5 personas, de los cuales 2 van a ser funcionarios públicos. O sea, siempre va a estar en una minoría. Pero el que encabeza eso fue funcionario de uno de los gobiernos de PLD en el sector eléctrico también, que es don Celso Marrancín. Realmente, el que encabeza, ¿qué? ¿El proyecto de ley o el fideicomiso de Punta Catalina? El fideicomiso de Punta Catalina. Es que no hay fideicomiso de Punta Catalina. No existe. O sea, si él está al frente de Punta Catalina, él está al frente de Punta Catalina por una decisión administrativa, no a través de un fideicomiso, porque no se ha aprobado. Sin efecto, sí, aquello para dar no se ha aprobado. Entonces, ¿qué ocurre? Pero el sentido de un agente del sector privado es... Ahí no hay un conflicto de interés, por ejemplo, en ese caso. Pero una persona que, repito, en uno de los gobiernos del PLD fue administrador de CD. De CD, ciertamente, de CD, del órgano rector del sistema. Pero no, en este caso, el principal patrimonio del pueblo dominicano, que es Punta Catalina, y que es un área estratégica porque es la termoeléctrica que produce la mayor cantidad de energía que se suple como un generador individual. Entonces, al tú poner una persona que está vinculada al sector eléctrico, se crea un conflicto de interés evidente y claro, y la ley que tú me estás presentando no tiene un régimen de incompatibilidad. O sea, estos señores pueden ser juez y parte. Es como una puerta giratoria, la puerta giratoria como llaman en los Estados Unidos y en Europa, donde los órganos regulados, tan pronto como salen los funcionarios, pasan a ser parte de quienes ellos debían regular y viceversa. Entonces, ese es un elemento que realmente causa mucha preocupación y por eso yo te digo que no solo en esta materia, sino en todas las otras materias, en educación, en salud, en transporte. ¿Cuál ha sido la solución al transporte? Un desastre. Vamos a ver ahora si Hugo Veras... Pero todos los gobiernos han fracasado en transporte. Bueno, en seguridad han fracasado todos, en transporte también. En seguridad ha sido la cenicienta, ciertamente. Pero el PLD no se comportó de una manera populista. Este presidente dijo que en 2 años la delincuencia iba a haberse reducido en un 50%. Emoción. ¿Es cierto eso? No, populismo se llama eso. Eso se llama una campaña basada en mentiras, que eso fue lo que hizo el presidente Luis Abinader y hoy le están pasando factura. Pero ¿cómo ustedes quieren que 2 años contra 16 corridos? Es que no queremos... Si el PLD no lo pudo resolver en 16 años. Pero es que no le hemos pedido la solución. Por eso el PLD nunca prometió que en 2 años iba a resolver el tema de la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Fue lo eléctrico que el PLD prometió una vez a través de Termo. 1996, primer gobierno sin experiencia alguna. Las emociones iniciales. Exactamente, las emociones iniciales. Pero en este caso, por ejemplo, tú te das cuenta que todo lo que ellos satanizaban, ahora lo alaban, lo hacen 2 y 3 veces más grande y lo hacen peor y lo justifican. Por ejemplo... Pero el tema de corrupción. Sí. Ustedes no le apuntan, porque el ciudadano entiendo que se siente en alguna medida satisfecho con la persecución de la corrupción y la política de transparencia. La persecución de la corrupción es un elemento importante que yo entiendo que debe llevar a cabo cualquier sociedad, cualquier gobierno que quiera ver un país progresar. Ahora, hay que tener mucho cuidado de que no se juegue con esto como un arma política. Porque cuando tú tienes tus corruptos favoritos, entonces la lucha contra la corrupción se descalifica. ¿Se ha hecho eso? Bueno, porque hay funcionarios del gobierno hasta presos y sometidos a la justicia. ¿Cuántos? De este gobierno. ¿Cuántos? 2. Bueno, este es el caso de 2 de 18. Hay 2 ministras que bien. Hay directores generales que no han cancelado. Destituidas. Pero cuando nosotros hacíamos eso propio que destituíamos, se pedía el sometimiento de esta persona. En el caso de la primera, de la juventud, ¿no era algo del pasado? Era un tema de la declaración jurada, entre otros elementos, pero luego vino la que la sustituyó y también tuvo un escándalo, el director del Impostdom. El único caso que se ha judicializado es el de la Lotería Nacional y es por lo egregio que fue.
O sea, si no sale en la televisión el tema de que un no vidente le pasa un bolo a una gente, eso tampoco. Pero ¿te parece poco ¿Sí? que el hijo y el negocio familiar del principal ministro figura en un expediente tan duro, tan fuerte como el de Medusa? A mí no me parece que sea poco o que sea mucho. Yo he dicho desde un principio que el que la hace, que simplemente la pague. Ahora, lo que usted no puede hacer es extensivo eso a sus corruptos favoritos sin que tengan nada que ver. Entonces, si la empresa de Lisandro Macarrulla pagó sobornos, entonces que corra la misma suerte de todo el que haya pagado sobornos. Está sometida a la empresa. Bueno, está sometida a la empresa, pero con una pequeña diferencia. A ver. La sometieron al final al depósito de la acusación, está en libertad, no tiene medida de coerción el representante de esa empresa. No estoy diciendo que yo deseo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando tú ves la desigualdad en el trato, ahí es donde se cuestiona y se descalifica la intención de la lucha contra la corrupción, porque vuelvo y te digo, mis corruptos favoritos, entonces, la Procuradora General de la República, a quien le tengo todo el aprecio del mundo y distingo su probidad y su estatura moral, ha dicho precisamente en varias ocasiones que hay que tener cuidado, que los procesos hay que llevarlos guardando el respeto a la presunción de inocencia, pero aquí se parte de lo contrario, la presunción de culpabilidad, cuando se mediatizan estos casos, cuando se filtran interrogatorios, etcétera, y cuando el Ministerio Público de entrada, pues entonces se comporta de una manera que ya hemos ido viendo que está cambiando, pero ha sido por la presión. Antes de terminar el bloque, sí. ¿El departamento jurídico del PLD estaría a disposición de todos los dirigentes PLDistas que se han sometido a la justicia por corrupción? El departamento jurídico del PLD no tiene esa función. Okay. No tiene esa función. Nosotros hemos sido claros, funcionario, miembro del partido, o exfuncionario, miembro del partido, que tenga una cita con la justicia, que acuda, porque está acudiendo no en función de que es dirigente del PLD, sino por la función pública que desempeñó. En un gobierno PLD, ¿no tiene que ver? En un gobierno del PLD, pero no es el PLD como partido que estaba dirigiendo la institución. Por vía de consecuencia, la Secretaría Jurídica no puede vincularse porque no estamos representando los intereses del partido. Estaríamos representando, en ese caso, los intereses de una persona individual que, miembro del PLD o no miembro del PLD, como la mayoría, porque en este caso se ha querido vender. Habría actuado mal según una Habría actuado mal y eso debe de demostrarse en los tribunales. Vamos a comerciales. En breve continuaremos este encuentro extra con José Dantes, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Continuamos este encuentro extra con José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Satisfizo al PLD el final de la ley de extinción de dominio? Aunque hemos visto luego al senador Antonio Taveras decir van a tener que entregar lo robado porque el artículo 7 dice que no hay posibilidad de que algo robado se convierta en lícito. Mira, no estamos de acuerdo cómo finalmente quedó la ley, porque el artículo 4.1 que habla de la autonomía de ese proceso, de que es un proceso autónomo y de que no obstante de que haya otro proceso penal, civil o administrativo, sería un obstáculo para que se inicie una acción de extinción de dominio, pone en riesgo el principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por una misma causa. Y eso es inconstitucional. Entonces, ese elemento se mantuvo ahí en la ley, a pesar de que nosotros en la Cámara de Diputados se pidió que se sacara precisamente por eso, porque el PLD dijo desde un principio que quería una ley de extinción, pero constitucional. ¿Y por qué votaron por ella en la Cámara de Diputados y en el Senado votaron a favor? No. En el Senado no se votó a favor. ¿A unanimidad? Posteriormente, tú estás diciendo en una segunda lectura. Sí, porque sí se desmontaron otras inconstitucionalidades que eran mucho más graves aún. Sí. La que afectaba la seguridad jurídica, la que afectaba la retroactividad, la que afectaba la presunción
de buena fe, de los terceros de buena fe, la presunción de que los bienes son lícitos, porque se partía desde un principio de lo que tú eres dueño, tú no eres dueño, tú alegas ser dueño. Ser dueño. Pero ustedes están con lo que resultó finalmente. No. Ustedes votaron, pero no estamos votaron. No, pero diputados votaron pero todos. la ley es perfectible. No nos quisimos oponer porque en la Cámara se acogieron una serie de modificaciones que planteamos. De 10 se acogieron, ponte tú 7, quedaron esas 2 o 3. Entonces yo entiendo que el Constitucional tendrá que resolver esa situación. Con lo que tú me hablas con respecto a ese senador, si a eso vamos, entonces él va a ser uno de los primeros que le aplicarían esa ley. ¿Cómo? Porque él en los gobiernos del PLD, él sabe muy bien los contratos grado a grado que él recibió. Entonces, todo eso está ahí, lo podemos buscar cuando él quiera. Pero yo entiendo que este tipo de discurso populista, este tipo de discurso díscolo, que realmente su propio colega, senador de María Trinidad Sánchez, cuando se aprobó en el Senado en segunda lectura, le pidió que deje de estar engañando a la gente diciéndole que con esta ley se va a recuperar lo robado. Yo te pregunto, Cristian, los casos que están actualmente en los tribunales por corrupción administrativa, ¿se ha necesitado una ley de extinción de dominio para ponerlos ahí, para pedir el decomiso de todos esos bienes y de recuperar lo presuntamente robado? Cuando nosotros éramos Ministerio Público, que llevamos a cabo todos los casos de ese momento, de narcotráfico, de lavado de activos, etcétera, se necesitó de una ley de extinción de dominio. ¿Eso significa que no se necesita? No, se necesita esa ley de extinción, pero no con la configuración que se había creado, que era una prácticamente hecha, dirigida a un sector político en particular. Entonces usted no puede legislar para, en este caso, favorecer a un sector y para desfavorecer a otro sector. La ley es igual para todos. Ahora, el que crea que esa ley es para exfuncionarios o para narcotraficantes o para lavadores exclusivamente se equivocó. Esa ley, las leyes son de aplicación general. Entonces, esa ley la van a aplicar a ti, a mí o a cualquiera, a usted. O sea, y usted va a tener, en todo caso, que probar, sin que le hayan probado ningún delito, que el bien que usted tiene, su casa de más de 30 años, de 40 años, etcétera, usted la adquirió de una manera lícita y que en ningún momento ese bien mueble o inmueble se vio involucrado en ninguno de los delitos que está en esa ley. Están citados. Tú dices que aprobaron, como que se transaron, de 7 a 10 y bueno, pasaron algunas otras cosas. Pero el artículo 7 me acaba de decir que quitaron la retroactividad. Pero el artículo 7 dice que no. Y no, eso lo que el es artículo 7 lo que dice, Antonio Taveras está diciendo de que no. No, lo que el artículo 7 dice, y es la teoría del fruto del árbol envenenado, vamos a decir hasta cierto punto, es que de un hecho ilícito se supone que no se produce un resultado lícito. Correcto. Pero no es que pueda aplicarse de una manera retroactiva. Él dice eso de una manera irresponsable, como es él. No, pero el artículo 7 dice eso. ¿El qué dice? Habla de que no va a haber retroactividad. ilicitud. Correcto. Al decir que no es posible que de un ilícito hay una conversión del bien en... Totalmente de acuerdo, pero yo te pregunto a ti. Yo te pregunto a ti. Que hasta la fundación de la República podemos ir a... No, esa es su interpretación díscola, vuelvo y digo, su interpretación errada. ¿Por qué razón? Porque ¿quién me determina la ilicitud de ese bien? Es un proceso penal, no es la misma acción de extinción de dominio. Es que no puede ser. O sea, si tú me quieres atribuir a mí que este bien yo lo obtuve a través del narcotráfico, tú primero tienes que probar que yo soy narcotraficante. Esa es la discusión. Por eso no es lo que dice la ley de extinción. No, esa es la discusión. Por eso el principio de autonomía. Porque es que si a mí me someten por extinción de dominio o si yo te pongo este caso que no tiene nada que ver con esos delitos, con el fraude tributario, vamos ahí. Tengo un pleito con impuestos internos. Lo dejaron el Vamos al TCA. Vamos al TCA. Yo gano en el TCA. Impuestos internos no tiene razón. Y dice, bueno, aunque por aquí perdimos, vámonos por la ley de extinción. Me van a juzgar 2 veces por la misma causa.
Y eso viola un principio transversal que existe en nuestra Constitución. Entonces, lo que ese señor dice, lamentablemente, es un sinsentido. Totalmente es un sinsentido. Y lo cierto es que se necesita una ley de extinción y fue promovida por nosotros. Ahora, vamos a ver por qué razón, cuando se aprobó en nuestros senados, no se aprobó en las cámaras de diputados. ¿Quiénes dirigían en ese momento las cámaras de diputados y las comisiones de justicia? Dantes. Sí. Política. Usted está metido en campaña, en el PLD, hay candidatos, se dan encuestas. Hay aspirantes. Hay aspirantes a candidatos. Se ve como mucha agitación. Los candidatos están como en sus proyectos particulares y el presidente del partido sale a hacer juramentaciones. Juramentaciones que yo no estoy convencido de que... No, pero son reales. Estos días oí a Bichara hablar de que han juramentado más de 300,000. Yo no sé cómo eso es posible. No, que vamos a llegar a juramentar más de 300,000. No hemos acabado todavía. Pues yo oí mal. Voy a revisar el video. Sí, no hemos acabado. Porque él dijo 362,000. 366,000 iban a ese momento de nuevos miembros inscritos en el partido, en el padrón de nuestro partido, nuevos miembros. 366,000. ¿Cómo es posible eso? Porque, mira, 30 segundos. Sí. Yo puedo entender que la gente se inscriba en PRM porque a la gente le gusta un empleo y entiende que se inscribe en un empleo. Hay gente que si Leonel fue 3 veces presidente, líder del partido, bueno, no está aquí, o entiende que lo maltrataron o lo que fuere, que pueda moverse. Pero un partido después de 20 años, 16 corridos, pierde en todos los niveles de elección. Hay dirigentes perseguidos. Pocos. Y no son dirigentes orgánicos. Parece que vienen. Bueno, pero el procurador era el Comité Central. Salvo uno. Y se mencionan otros ya hasta de comité político. Y salen de la forma que ha ocurrido esto, que 300,000 dominicanos 366,000 se inscriban. Porque al último corte. Yo puedo entender que al 24, gente molesta, entiende que el gobierno va mal o lo que fuere, que tenga un voto en contra del PRM. Sí. Pero que se inscriba. Así es. Pero ¿de dónde sale esa gente que ya no está en partido? Yo te voy a decir. ¿Cómo no se inscribió cuando el PLD le podía dar un empleo? Cuando era gobierno. Yo te voy a decir. A ver. Partiendo de atrás para adelante. No se inscribió en el PLD antes porque el PLD estuvo cerrado, clausurado, secuestrado durante muchísimos años. No se permitía el ingreso de nuevos miembros. El padrón estaba frisado. Pero dijeron que se abrió la juventud hace unos años cuando... No. Desde nuestro último congreso para acá, y ahí iba. De los 366,000 nuevos miembros, el 57,2% son jóvenes entre 18 a 45 años de edad. Entonces tú me dices a mí, yo entiendo que se inscriban en el PRM por la posibilidad de que le den un empleo. Lo que pasa es que la gente ha visto que los propios dirigentes del PRM los han dejado fuera del gobierno. Entonces ellos pensarán, si esto es a los dirigentes que han sido históricos de ellos y han estado con ellos, porque yo me inscriba nuevo van a darme un empleo. Ahí se cae esa teoría. Pero Danilo le enrostró a la base diciendo lo que andaban buscando era dinero y un empleo. Pero tú me pediste una respuesta a ese fenómeno. Por otro lado, tú dices que la fuerza del pueblo, ¿qué tiene la fuerza del pueblo para prometer? No, yo dije Leonel, en el sentido de Leonel. Gente que lo admiraba y ya no está ahí. Como que podría moverse. Bueno, lo que ocurre es que Leonel ya dejó de ser presidente hace cuántos años. Entonces, oye lo que te estoy diciendo, el 57,2% está entre 18 a 45. Entonces, réstale 10 años. Tú estás hablando que de esos nuevos miembros que están entrando, cuando Leonel era presidente tenían 7 u 8 años, no lo ven a él como un referente. Entonces, para colmo, vamos a decir, la tapa, ¿cómo es? La tapa que pone el pomo, es lo siguiente, que la gente ha comenzado a mirar hacia atrás, lo que Luis pidió que no hicieran. Y se han dado cuenta, mirando hacia atrás, que hace 2 años estaban mejor, que hace 2 años el 911 funcionaba, que hace 2 años el metro no se quedaba averiado como se está quedando ahora a cada momento, que hace 2 años la libra de pollo costaba
40 y pico de pesos y hoy está en 85, que un huevo costaba 13 y ahora cuesta 10, que un plátano costaba 5 y ahora cuesta 18. Sin guerra y sin COVID. ¿Cómo? Tiene que ponerle que sin guerra y sin COVID. ¿Cómo? Sin guerra y sin COVID. Claro, pero entonces ¿para qué someter una ley de tasa de arancel cero a productos importados y no a las materias primas para apoyar a la producción local? El campo lo han soltado en banda. O sea, aquí existía una autosuficiencia alimentaria, aquí se producía más de un 85% de lo que consumía nuestro país. Hoy en día estamos dependiendo de las importaciones, ¿pero por qué? Porque ese es el modelo de gestión de Luis Abinader, beneficiar a los grandes capitales que están vinculados a él. Pero el gobierno cuando inició dijo que encontró en bancarrota el campo. En bancarrota el campo. El presidente Abinader habló de emergencia en San Juan de la Maguana. Bueno, y déjame preguntarte algo. Si eso fuese así, ¿qué ha hecho él en 2 años? No es verdad que el campo estaba en bancarrota. Todo lo contrario. Los adefesios de esta gestión, adefesios de esta gestión son tan grandes. Se presentaba en la visita sorpresa. Oye, los adefesios de esta gestión son tan grandes que tú sabes lo que está haciendo el Bagrícola con los préstamos que son para los productores. Los está destinando para que compren cocinas industriales para suplir al INAVIE. Dime si eso es función de ese banco. Esa es una distorsión mayúscula que puede tener ribetes hasta penales. Eso está documentado. Claro, la cantidad de gente que tienen préstamos del Bagrícola para que construyan sus cocinas industriales. ¿Por qué? Porque el INAVIE, el escándalo que tuvo es que sustituyó a todos los suplidores para meter nuevos suplidores, pero ¿qué ocurre? Ninguno tiene la infraestructura que necesitan. Yo conozco de casos, por ejemplo, de gente que tienen un puesto de una fritura, que gente viva de los que están en ese negocio, agarraron a 2 o 3 de ellos y lo juntaron, lo fusionaron y lo presentaron como si fuera una cocina industrial, por ejemplo. O sea, no, sí, Cristian, de una fritura a una cocina industrial. Cristian, pero es que una fritura la ponen, o sea, tú agarras 3 puestos de fritura y tú le haces foto y tú presentas y tú dices, yo cuento con tanto caldero, con esto, con aquello, que sí, yo qué. Y lo vende. Bueno, lo de Jean Alain. Yo digo que ni Jean Alain, que una mente prodigiosa, por lo que dice la acusación, haría eso. Pero déjame decirte que eso no lo sé yo, porque me lo haya dicho. Eso lo ha denunciado los suplidores históricos del INAVIE. Los que están en huelga, los que le hacen marcha al INAVIE. ¿Tú por casualidad sabías que en el INAVIE un señor se ahorcó por las deudas? Porque hablan del caso de la OISOE, de un ingeniero que se quitó la vida, pero nadie habla del de INAVIE. 2 tragedias que lamentablemente enlutaron 2 familias dominicanas, pero de una se habló mucho, pero de otra nunca. Entonces también hay como un nivel de complicidad de muchos sectores para que cosas como esa no trasciendan. Creo que el PLD le esperarían 2 o 3 periodos para volver. No, en lo absoluto. El PLD vuelve a ser gobierno en el 2024. El PLD vuelve a ser gobierno en el 2024. Cuando yo digo de 24. Bueno, Cristian, ¿quién es que gana de los 3 aspirantes? ¿Quién es que va a ser candidato? Mira, yo no sé. Tenemos 30 segundos. Yo no sé. Realmente yo creo que ganará el que tenga la capacidad de conquistar a más gente, de convencer a más gente y de movilizar el 16 de octubre a más gente para esa consulta, que no solo es para los PLDistas, sino para la sociedad en sentido general. Pero que voten los PLDistas. ¿Para qué va a votar otra gente que voten los PLDistas? No, porque... los PLDistas le digan al país, miren, esta es una persona que nosotros entendemos que lo puede hacer bien. ¿Para qué meter a los ciudadanos? No, para que participen, porque, ojo, uno de los fines esenciales de los partidos políticos es llevar a cabo procesos políticos con la participación de la ciudadanía que garanticen la democracia. Entonces, le estamos dando la oportunidad para esos fines. Nunca me ha gustado eso. De que de primaria, yo soy miembro de un partido, después viene uno a la calle y va a decidir por mí, ¿no? Lo que ocurre es que esa persona va a incidir en tu vida si llega a ser presidente o si llega a ser senador, si llega a ser alcalde. Sí, pero que entonces, tú tienes la oportunidad. ¿Eso es más democracia, Cristian? Gracias, Dantes. Gracias a ti, Cristian. José Dantes, miembro de la dirección política del PLD, de su comité político, responsable de los asuntos jurídicos y amigo mío. Gracias a Dantes, a ustedes también. Y la invitación para el próximo sábado, otro encuentro extra. Pásenla bien.